grabando, a ver. Ahí sí. Comenzamos con la tutoría del día de hoy entonces, que son ejercicios de repaso para la última prueba de fundamentos de matemáticas, ¿ya? Vamos a partir por la parte de trigonometría. Para resolver entonces ecuaciones trigonométricas o identidades trigonométricas necesitan conocer las fórmulas, ¿ya? Aquí les puse una página web, esta de aquí, va a estar disponible en el PPT que les voy a enviar terminando la tutoría. Y aquí aparecen todas las fórmulas relacionadas con identidades trigonométricas. ¿Se acuerdan que yo una vez les dije que eran como 150 más o menos? Aparecen todas, ¿ya? Así que para que las tengan, porque en el PPT no me alcanzarían. Y lo otro importante para poder resolver una ecuación trigonométrica es esta tablita, ¿ya? Porque al final cuando uno ve una ecuación trigonométrica y después comienza a buscar dónde el seno de algo vale 1/2, dónde el coseno de algo vale 0, etcétera, esta tablita le sirve para revisar en qué ángulos, porque recuerde que en el fondo una ecuación trigonométrica se mueve entre 0 y 2pi, ¿ya? Entre 0 y 2pi, ¿por qué? Porque da la vuelta completa. Y en el fondo cuando le aparezca una tangente, una cotangente, una secante, una cosecante, todo lo tiene que llevar a lo fundamental, que es a senos y cosenos, y lo trabaja, ¿ya? Partamos entonces. Tenemos la siguiente ecuación trigonométrica. Ahí, para que lo vea mejor. Dice, resuelve la siguiente ecuación trigonométrica. Tangente de x multiplicado por 2 tangente de x menos 3 secante de x es igual a menos secante al cuadrado de x. Entonces recuerde que lo que necesita aquí en esta parte primero es acordarse de las identidades trigonométricas, ¿ya? Porque le va a ayudar a resolver. Lo primero que voy a hacer aquí es distribuir la tangente en el paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, aquí me va a quedar 2 tangente al cuadrado, porque tangente por tangente me va a quedar tangente al cuadrado, ¿cierto? Tangente al cuadrado de x. Menos, ¿qué cosa? Menos 3 tangente de x. Voy a ponerlo entre paréntesis por la secante de x. Ahí. Y esto es igual a menos secante al cuadrado de x. Simplemente distribuí. Ahora, nos vamos a acordar de las identidades trigonométricas, ¿ya? Si recordamos entonces las identidades trigonométricas, la identidad trigonométrica de la tangente al cuadrado, tengo dos opciones. La tangente al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado menos 1, ¿ya? O la llevo a lo fundamental, a lo que yo le había dicho, transformarla a senos y cosenos, ¿ya? Entonces recordemos que la tangente, según las tablas que habíamos visto ya anteriormente en otra tutoría, es seno sobre coseno. La tangente está definida como seno dividido en coseno. Por lo tanto, si esto está al cuadrado, aquí les voy a compartir la página que les digo. Si esto está al cuadrado, entonces me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar seno dividido en coseno, pero ambos al cuadrado, tanto el seno como el coseno. Déjenme mostrar aquí. Ya. ¿Ven la página? Es una página web. Ahí estoy mostrando la tutoría. Esto de aquí, Universo Fórmulas, el que les dije que está en la tutoría, o sea, en el PPT. Y aparece la relación entre las razones trigonométricas y las relaciones trigonométricas básicas, ¿ya? Y aquí está la que yo le digo. Tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa, por lo tanto yo puedo despejar aquí. La tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado de alfa menos 1, o la tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido en coseno. Y obviamente si la tangente está al cuadrado, el seno está al cuadrado y el coseno está al cuadrado. Así que vamos a utilizar esto porque nos vamos a ir a lo más básico. Senos y cosenos, ¿ya? Eso es lo que vamos a usar. Vámonos de nuevo al PPT. Ya. Entonces, vamos a transformar aquí esto en seno y coseno. Entonces vamos a dejar seno al cuadrado de x dividido en coseno al cuadrado de x. Ahí. La secante, bueno, esta tangente de aquí sería seno de x, lo mismo que transformamos recién, dividido en coseno de x. Ya, lo mismo cuando usted tenga que demostrar una identidad.
en una identidad también, siempre llévelo a lo más básico. Lo más básico siempre van a ser senos y cosenos. Así que esa es mi recomendación. La secante, ¿qué es lo que era la secante? Bueno, la secante es la inversa del coseno, ¿sí? ¿Se acuerda que en una tutoría igual lo vimos? Entonces tenemos las tres identidades trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, ¿ya? Cada una de ellas tiene su función inversa. Entonces, la de seno es a ver, tenemos seno, coseno, tangente, después tenemos secante, cosecante y cotangente. Entonces, del coseno es la secante, del coseno, ay, se me confundieron, voy a anotarlo mejor. Seno, coseno, tangente. Ya, vamos de nuevo. Entonces, tenemos las tres funciones básicas. ¿Dónde escribí mi ecuación? Tenemos las tres básicas, que son seno, coseno, en mayúscula, y la tangente de x. Ya, esas son las tres básicas. Cada una de estas tiene su respectiva inversa. ¿Ya? Entonces, la función inversa del seno, aquí vamos a hacer una flechita, ahí, y ahí, partamos por la más básica, que es la cotangente, que es como tan obvia, ¿cierto? Inverso significa que yo doy vuelta a la función. Ya, después tenemos la secante y la cosecante. Entonces, esta de aquí es la cosecante, cosecante de x, y la función inversa del coseno es la secante. Ahí está, secante, ¿ya? Ahí. Entonces, la inversa de esto implica ¿qué cosa? 1 partido en el seno. 1 dividido en el seno, ¿ya? A eso me refiero con la función inversa por si acaso. Implica eso. Es lo mismo que 1 dividido en seno. Entonces, esta de aquí, la secante, es igual a ¿qué? A 1 dividido en coseno, porque es la inversa. 1 dividido en coseno. Coseno de x. Ahí. Y la tangente, lo mismo que, o sea, la cotangente es lo mismo que 1 dividido en la tangente, ¿ya? Entonces ahí vamos a dejar esta partecita ahí de la función trigonométrica inversa de cada uno. Entonces, la secante, si yo me voy aquí, la secante es igual a ¿qué? A 1 dividido en coseno. Recuerde que estamos transformando todo a lo más básico. Y lo más básico son senos y cosenos. Esta iba aquí. Ahí. Y la secante, como estamos transformando, nos vamos a ir a lo más básico, ¿ya? Entonces la secante, esto es lo mismo de aquí, 1 menos coseno al cuadrado, ¿sí? 1 menos coseno, si la secante está al cuadrado, el coseno al cuadrado también tiene que estar, ¿ya? Ahí está. ¿Se fija que transformé todos senos y cosenos? Ya, una vez transformada, como esto es una ecuación, entonces al ser una ecuación todo va a quedar a un lado. Que vamos a pasar ese que está negativo a la derecha, lo vamos a pasar positivo a la izquierda. Este de aquí pasa como más y todo esto es igual a 0. Ahí está. Ya, continuemos entonces trabajando con esto de aquí. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces, fíjese, esta de aquí la vamos a multiplicar, por lo tanto aquí me va a quedar un coseno al cuadrado de la parte de abajo, ¿sí? Y eso de ahí se me va. Ahora, si usted se fija, todo está, el mínimo común múltiplo de los tres es coseno al cuadrado. Entonces, como esto es una ecuación, el denominador lo voy a eliminar. Si fuera una identidad, no, pero si es una ecuación, sí. Así que multiplico todo por el coseno al cuadrado y los denominadores se me van. Así que, ¿qué me queda finalmente? 2 seno al cuadrado de x menos 3 seno de x simplemente, más 1. Y esto es igual a 0, ¿ya? Esto de aquí, como está en función, tengo algo al cuadrado, tengo algo que no tiene al cuadrado y tengo una constante, entonces voy a factorizarlo. Vamos a factorizar entonces esta función de aquí y al factorizar vamos a obtener el valor. Entonces, aquí si le complica verlo, usted haga una sustitución. La sustitución va a ser que seno de x es igual a un u, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esa sustitución. Por lo tanto, aquí me va a quedar un u al cuadrado. Aquí me va a quedar un u. Y ahora ya puedo verlo más fácilmente, ¿sí?
Entonces, recuerde que tiene dos posibilidades para factorizar. Empieza a jugar, ¿cierto? Con los numeritos, con las opciones que hay. O aplica la vieja confiable, que es la ecuación, ¿cierto? Donde usted resuelve la parte de los numeritos que necesita acá, ¿ya? Entonces puedo usar cualquiera de las dos opciones. Entonces la ecuación cuadrática. Veamos, si utilizamos los numeritos, tenemos la opción de un 2u aquí y un 2, porque 2u por 2, o sea, por u, mejor dicho, me va a quedar 2u al cuadrado. Y la única opción de que me dé 1 es que simplemente sea un 1 por 1, ¿sí? No hay otra opción de que multiplicado me dé 1. Ahí. Y el 3 es negativo, así que estos dos debiesen ser negativos. Ahí. Ya, si lo resolvemos me va a quedar 2u al cuadrado positivo. 2 por 1 me quedaría menos 2u, después tendría menos u, así que ahí me daría el menos 3u y menos por menos me da más. Así que esas son las dos opciones. Volviendo a la variable original, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 por el seno de x menos 1, seno de x menos 1 por un lado, estoy volviendo a la variable original, y tengo aquí el seno de x menos 1. O sea, ahí están las dos opciones, y esto es igual a 0. Por lo tanto, finalmente, vamos a duplicar aquí, el resultado de la ecuación, este de aquí, tengo dos opciones. La primera es esta, que esto sea igual a 0, menos 1 es igual a 0. Y la otra opción es que esto de aquí sea igual a 0. La separo. ¿Ya? Esas son las dos opciones. O sea, aquí ¿qué me va a quedar? Si hago el despeje de la primera, me va a quedar entonces que el seno de x es igual a 1/2. Y si hago el despeje de la segunda, tengo que el seno de x es igual a 1. Ahí. Me voy a la tablita. ¿A qué tablita? A esta de aquí. Entonces, ¿qué dice esta tablita? Donde el seno de, bueno, alfa, x, da lo mismo, zeta, gamma, donde el seno de x vale 1/2, aquí 1/2 en pisectos, ¿ya? En pisectos, entonces el seno vale 1/2, y eso es lo que usted tiene que colocar acá. Entonces, el seno de x vale 1/2 según la tablita. Entonces aquí colocamos el valor de x es igual a bisectos. Vamos a insertar aquí el pi. No me pesca. Aquí al ladito más, ahí. Entonces, ese vale bisectos. Ya. Recordemos que siempre una ecuación trigonométrica está entre 0 y 2pi, o sea, tenemos que darnos la vuelta. Recuerde que el bisectos significa el 180 lo divide en 6 y eso le da 30, o sea, cada 30 grados, ¿sí? ¿Dónde más vale 1/2? Hay que dar la vuelta. Recuerde que el seno es positivo en la parte de arriba de la esfera, ¿sí? Y el seno es negativo en la parte de abajo, a diferencia del coseno que es positivo al lado del eje Y, ¿ya? O sea, en el primer y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, y en el segundo y en el cuarto cuadrante el coseno es negativo. Entonces acá en el primer y segundo cuadrante el seno es positivo y en el tercero y cuarto el seno es negativo. Por lo tanto, la otra opción que tenemos para que valga 1/2, esto de aquí, es avanzar al cuadrante de acá y restarle 30 grados al 180. A ver, entonces, si al 180 le resto 30 grados son 150, ¿cierto? Por lo tanto, el 150 dividido en 6, 150 dividido en 6, esto me da 5. Y eso me da, no, 25. 150, 6 por 5, 30. Ya, 5 por 30 son 150. Entonces aquí me quedaría 5 bisectos también.
Entonces, esta es otra opción en el seno de que es solución de la ecuación. A ver, déjeme buscar ese circulito para que vea a qué me estoy refiriendo con lo que le digo. Vamos a copiar esto de aquí. Ya. Esto, ¿ya? Cuando yo tengo el círculo unitario, yo en este círculo unitario represento la función seno y coseno, ¿ya? Eso quiere decir que el seno y el coseno no pueden ser mayores que 1 cuando yo obtengo una ecuación. O cuando yo despejo el seno de algo le tiene que dar menor que 1. Entonces, recordemos que pisectos, aquí está pisectos, es igual a 30 grados. Recuerde que es lo mismo que ocupar qué cosa. El 180 lo divide en 6 y le da 30. Si quieres saber a cuánto es pitercio, el pitercio es el 3, 180 lo divide en 3 y le da 60 grados y así sucesivamente. Entonces, dijimos que este pisectos equivale a un medio, o sea, todos los que están en rojito son soluciones que valen un medio, ¿ya? Eso quiere decir que aquí tiene 30 grados y acá al otro lado el 180 le resta 30 y llegó aquí. Llegó a la partecita que son los 150 grados. Los 150 grados son igual a 5 bisectos. Ahí, 5 bisectos. ¿Por qué 5 bisectos? Porque recuerde que va avanzando de 30 en 30, ¿sí? Entonces aquí yo tendría 30, 60, 90, 120, 150, 180. Entonces en 30 tengo 1, en 60 tengo 2, en 90 tengo 3, en 120 tengo 4 y en 150 tengo 5. 5 bisectos, ¿ya? A eso se refiere. Esto de aquí entonces son 150 grados. Ya, ¿y por qué me sirve este 5 bisecto? Porque yo le dije que el seno es positivo en la parte de arriba, ¿sí? El seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, que es igual lo habíamos visto en una tablita de trigonometría. Esta de aquí. Lo voy a copiar igual y lo voy a trasladar aquí. Esta, ¿se acuerda? Entonces, el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, o sea, en la parte de arriba de la esfera, el seno es positivo, por lo tanto, un medio vale aquí en el primer cuadrante en bisectos, y el un medio también se repite acá, en la otra línea roja. A este de aquí vale menos un medio, y este de acá vale menos un medio, ¿ya? Para que lo tenga presente. Y el coseno, como le dije, el coseno es positivo en el ladito de acá, en el primero y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? El coseno es positivo y acá es negativo. Entonces, como habíamos quedado acá, el seno de x vale un medio en estos dos. Y la otra opción, porque esa es una de las dos opciones, esta. El seno de x es igual a 1. ¿Dónde el seno de x es igual a 1? Recuerde que hay que revisar entre 0 y 2pi, o sea, en toda esa circunferencia. El seno de x es igual a 1, me voy a esta tablita, ahí, busco seno de x igual a 1, es en pi medio, ¿ya? El seno de x es igual a 1 en pi medio. En 3 pi medio, que es la parte de abajo, nos sirve porque es menos 1, así que solamente vale aquí, en pi medios. Entonces, este seno de x es igual a 1 en pi medios, solamente en pi medios. Ahí, ¿ya? Solo ahí vale esta de aquí. Consultas o dudas sobre el desarrollo de esta de aquí, ¿ya? No es la única opción. Por ejemplo, si usted hubiese tomado la tangente y la hubiese transformado a 1 menos secante al principio y hubiese trabajado con la secante esta de acá, después hubiese juntado las dos secantes, etcétera, ¿va a llegar al resultado? Sí va a llegar. Se va a demorar un poquito más nomás, porque después igual va a tener que transformar a senos y cosenos, ¿ya? Pero está esa otra forma también de hacerlo. ¿Qué es lo importante aquí? Trabajar con las identidades trigonométricas y trabajar con esta tablita, las tablitas que están aquí. Esta tablita, cuando llegue a, por ejemplo, el coseno de x vale raíz de 2 medios, entonces aquí busca pi cuartos. Después tiene que acordarse que el pi cuartos, por ejemplo, es positivo. Pi cuartos pertenece a 45 grados, por lo
Si en el primer cuadrante es positivo, entonces yo voy a tener un ángulo positivo también que tenga un pi cuartos en el cuarto cuadrante, ¿ya? Así que ahí hay que comenzar a ver todas las opciones posibles dentro de una ecuación trigonométrica. ¿Consultas, chiquillos, de esta partecita? Chicos, Yo no, por lo menos. ya, ya. Aplicaciones trigonométricas. Yo creo que aplicaciones van ahora sí o sí en la prueba. Veamos la siguiente. Le dice, una escalera apoyada en un muro vertical empieza a resbalar. Inicialmente la escalera forma un ángulo de bisectos con el muro, pero al ir cayendo se observa que cuando su extremo superior ha descendido 1,5 metros, la escalera forma un ángulo de pi tercios con el muro. Determine la longitud de la escalera. Entonces acá le daban puntajes por dibujar, porque en el fondo tiene que interpretar lo que le están diciendo ahí, y de ahí formular la ecuación y obviamente llegar a la solución que le están pidiendo. Entonces tenemos un muro vertical. Vamos a colocar aquí un muro. Voy a ser un poquito más ancho porque es un muro. Ya, entonces vamos a colocar ahí. Este va a ser nuestro muro. Y dice que hay una escalera que forma inicialmente un ángulo de bisectos con el muro. Entonces vamos a colocar aquí una escalera. Ahí. Obviamente esta escalera está apoyada aquí en el suelo, ¿cierto? ¿Se entiende? Vamos a colocar esto un poquito más grueso. Ya, esa es mi escalera. Y acá tengo el piso, entonces, ahí. Está volando la escalera. Ahí sí. Ya, dice que forma con el muro. Entonces, ¿el ángulo va a estar en qué parte? El ángulo va a estar aquí, ¿cierto? Porque el ángulo lo forma con el muro, ¿sí? Entonces, ese ángulo de ahí inicialmente vale pisectos. Ya, pisecto, ¿cuánto dijimos que valían en grados? Porque a veces para uno es mucho mejor trabajar en grados que en radianes. Pisectos, ¿cuántos grados son, chicos? 30. 100 dividido en 3, o sea, 6. Sí, 180 dividido en 6, 30. Súper bien. 180 dividido en 6. Ya, entonces son 30 grados. Aquí tenemos un ángulo de 30. Ya, eso es inicialmente. Ya, después dice, pero se observa que cuando su extremo superior ha descendido, o sea, esta escalera está resbalando, ¿cierto? Por lo tanto, la escalera cayó. Obviamente está más larga, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí la escalera cayó. Dice que se observa que en su extremo superior ha descendido 1,5 metros. O sea, en este pedacito de aquí, ¿cierto? Ahí descendió 1,5 metros. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces vamos a colocar 1,5 metros. Ya. Entonces vamos a colocarla ahí en blanco. Descendió eso. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que ahora la escalera forma un ángulo de pi tercios con el muro. O sea, hay un nuevo ángulo ahora. Este ángulo de aquí ahora vale pi tercios. ¿Pi tercios a cuánto vale? 60, ¿cierto, Felipe? Gracias. Entonces, este de aquí vale 60 grados. 180 dividido en 3, ¿no? ¿Cierto? Ya aprendimos la técnica de transformar más rapidito. Ya, ahí está. ¿Qué más nos dicen? Bueno, nos dicen, determine la longitud de la escalera. Esa es la pregunta. O sea, la hipotenusa en el fondo, ¿sí? Esto de aquí, la longitud de la escalera es lo que nos están pidiendo. Obviamente esta escalera está a una altura, ¿sí? Vamos a colocar que este pedacito de aquí vale h.
Tenemos este pedacito que vale h más los 1,5, ¿cierto? Aquí, a esta de aquí le vamos a poner h'. Nos daría la altura total del triángulo. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? No tenemos la altura total, ya, porque es una incógnita, pero tenemos el 1,5 más el h', que va a valer h. Sin mayúsculas, se me transforma sola esta cosa. Entonces vamos a tener que la altura, vamos a colocar los datos aquí. Vamos a colocar que la altura va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al h', ¿cierto? Más los 1,5 metros. Ya, ese tenemos el valor de h. Entonces, aquí podemos formar un sistema de ecuaciones. Ya, vamos a tener dos ecuaciones, la primera con los 30 grados y la segunda con los 60. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mire, si usted observa el triángulo, tengo el ángulo ahí y puedo obtener el valor de la altura, ¿cierto? El valor de acá abajo del suelo no tengo nada, cómo averiguar cuánto es esta distancia porque no me dijeron nada. Y lo que me están pidiendo es el valor de la hipotenusa o el largo de la escalera en el fondo, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí que la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Es igual al largo de la escalera. Que en el fondo esa es la pregunta que nos están solicitando. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica me sirve en esta razón trigonométrica tengo que tener el ángulo adyacente, porque si se fija, este lado es adyacente a los ángulos porque lo está topando, y también que me aparezca la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Esa es mi pregunta. ¿Qué razón trigonométrica? El coseno, ¿cierto? El coseno, ¿qué es lo que es? Cateto adyacente partido por hipotenusa, justamente. Entonces, el coseno. Por lo tanto, los cosenos aquí me van a servir. Tengo entonces el coseno del primer ángulo de arriba, que es de 30, lo vamos a trabajar en grados nomás, es igual a ¿qué? El coseno es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso vale ¿cuánto? Vale esto, ¿sí? El cateto adyacente de 30 es completo, es todo el pedacito, o sea, la altura completa, eso. ¿Dividido en qué? Dividido en la hipotenusa, que es el largo de la escalera. A este largo de la escalera le vamos a llamar L nomás. L. Ahí. Entonces, dividido en el largo de la escalera, L. ¿Sí? Esa es una ecuación. La segunda ecuación es el otro triangulito chiquitito que se forma aquí abajito. Lo mismo, tengo el coseno de 60, el cateto adyacente que sería h', y tengo un largo de la escalera, ¿sí? Solamente h' aquí, y este de aquí es el coseno de 60 grados. Ahí, ya. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a despejar el valor de L de ambas, porque en el fondo eso es lo que me están preguntando. Entonces, si despejo L de aquí, ¿qué tengo acá? El L va a pasar para el otro lado y el coseno de 30 para acá. Entonces, el coseno de 30 va ahí. Y aquí tengo el valor de L, por un lado. Lo mismo con esto de acá. Si despejo el valor de L, entonces este coseno pasa dividiendo. Voy a dejar el L ahí. Y esto pasa ahí dividiendo. ¿Sí? Ya. Si se fija, tengo L en ambas ecuaciones. En el fondo yo estoy utilizando un sistema de ecuaciones con el método de igualación, ¿sí? En el método de igualación yo tengo, esta sería la ecuación 1 o el sistema 1, y esta de aquí tengo el sistema 2. Entonces tengo un sistema de ecuaciones y utilizo el método de igualación. En el método de igualación despejo la misma incógnita de las dos ecuaciones. O sea, en este caso despejé L de la primera y despejé L de la segunda. ¿Qué viene ahora? Igualo las dos ecuaciones, por algo se llama método de igualación. Entonces, igualo, esto de aquí completo, ¿sí? Eso. Lo igualo al otro despeje que hice de la otra ecuación, esto de aquí, y ahora resuelvo, ¿sí? Por lo tanto,
Si resuelvo esto de aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coseno de 60 tiene que pasar multiplicando al lado de acá. Voy a colocar aquí paréntesis h', ¿cierto? Más el 1,5 metros, todo esto multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Y esto es igual a qué? Es igual a lo que está el h' solito, multiplicado simplemente por el coseno de 30. Me salieron los cosenos. Ya, ahí. Menos mal eran cosenos. Si no hubiese dicho otra cosa. Ya. Ahí están. Voy a sacar este pedacito de aquí. Ahí. Y comenzamos entonces a trabajar con esto de aquí. Multiplicamos, ¿cierto? Aquí me quedaría el h por el coseno de 60. H'. H'. Y también tenemos un más 1,5 por el coseno de 60. Estoy distribuyendo simplemente el coseno de 60, ¿cierto? Ahí. Y eso es igual a el coseno de 30. Por lo tanto, usted sabe que todas las incógnitas a un lado, ¿cierto? Así que esto lo voy a pasar restando al otro lado. Menos, ahí. Y factorizo por el h', ¿sí? Porque tengo el h' ahí al lado derecho. Así que factorizo por el h'. Ahí. Ahí. Y ahora esto de aquí pasaría dividiendo. O sea, ya tenemos el valor de h'. Perdón, no de h. Esto de aquí entonces pasa dividiendo. Ahí. ¿Y cuánto vale h'? Ahora hay que meter los dedos en la calculadora nomás. Nos quedaría 1,5 por el coseno de 60 dividido en el coseno de 30 menos el coseno de 60. Ahí. Y esto me da un resultado de 2,049. Así que lo vamos a dejar que h' es igual a 2,05 aproximándolo. ¿Ya? ¿Resolví la pregunta? No. Acuérdense que lo que acabo de determinar es ese pedacito, h'. Ahora sí voy a responder la pregunta. La pregunta es determinar la longitud de la escalera. Esto lo voy a correr más arriba para tener el espacio. Ya, ahora sí, el h lo puedo, o el largo, mejor dicho, porque tiene que ver con el largo, lo puedo tomar de aquí o de aquí, cualquiera de los dos, ¿sí? De aquí o de aquí. Así que voy a tomar esta ecuación que es más fácil porque no hay que sumarle nada. De la ecuación 2 despejada el L, y ahora reemplazo. Entonces, el h' me dio ¿qué cosa? Me dio los 2,05 y esto está dividido por el coseno de 60. Por lo tanto, ahora sí voy a obtener el valor del largo, que era lo que me estaban solicitando, y puedo responder a la pregunta recién ahora. Entonces, eso dividido en el coseno de 60 me da un total de 4,098, así que lo vamos a aproximar a 4,1 metros, aproximadamente 4,1 metros. Ahí está el largo de la escalera, ¿ya? Ahí. Esa es la forma de trabajar entonces con este ejercicio. Un ejercicio de prueba, ¿ya? De prueba de años anteriores. ¿Qué le pareció el ejercicio? Muy bien. Y la L, la H y la L, 2,36. Ah, ya, ok. Eh, es que igual en una prueba uno se pone tan nervioso. Todo te juega en contra el tiempo que te dan. Es como que ahora se le nublan los ojos, como que no entiende lo que le están preguntando. Sí, de verdad que uno, entre menos tiempo te dan es peor, porque al final es como que estás tan pendiente del tiempo que puede que uno sepa el ejercicio, sinceramente. Y, y por el tiempo uno se equivoca en tonteras. A veces me dan ganas de decirle a la profe, ¿sabe qué, profe? Yo me sé esta materia, así que por último, pregúnteme, dijo el burro.
Pregúnteme y le respondo una cosa así, porque en un papel puede que uno de verdad se tupa. En una cosita pequeña y todo el ejercicio al final se va a las pailas. Ya. ¿Alguna consulta con el ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Qué es importante para los ejercicios de aplicación trigonométrica? Las razones trigonométricas, ¿sí? Hay tres cosas que se pueden ocupar en una aplicación trigonométrica. Las razones trigonométricas, ya eso quiere decir que el seno está definido como cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno está definido como cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la tangente está definida como cateto opuesto por cateto adyacente. Casi siempre utilizan esas tres que son las principales. Esa es una. O los otros tipos de ejercicios para aplicaciones trigonométricas es el teorema del seno y del coseno, ¿ya? Pero en la tutoría que vimos de trigonometría yo hice ejercicios con el teorema del seno, ¿ya? Así que ahí pueden revisar nuevamente el PPT y la tutoría de esa ocasión para recordar esos ejercicios con el teorema del seno y del coseno y saber exactamente cuándo se los piden, en qué momento. Porque el teorema del coseno, por ejemplo, funciona cuando a usted le están dando un ángulo que no sea rectángulo, ya por ejemplo le están dando un triángulo así y otro lado, y le dieron los tres lados, le dieron el lado A, el lado B y el lado C, y necesitan obtener el ángulo. Entonces, cuando le dan lado, 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 usted trabaja con el teorema del coseno y obtiene el ángulo, ¿ya? Esa es una. O cuando le están dando lado, ángulo, lado, en ese orden, así tal cual, tiene un lado, tiene un ángulo y tiene el otro lado, también utiliza el teorema del coseno. ¿Para obtener qué cosa? Para obtener este lado que le falta. O en los otros casos ya viene el teorema del seno. Entonces, recordar que para los ejercicios de aplicaciones son importantes saber eso en cuanto a trigonometría. Pero como le dije en el PPT que yo ya envié, está también esa información de los teoremas. Continuamos con el siguiente. Vámonos entonces a la parte de geometría analítica. Un ejercicio de prueba también. Le dice, dada la elipse de la ecuación, que está ahí, encontrar la ecuación de la hipérbola. Es muy común que le mezclen circunferencia con hipérbola, parábola con elipse para obtener las cosas, le están dando una elipse en este caso, y le están pidiendo obtener una hipérbola, ¿ya? O le pueden dar una circunferencia y de ahí saca la parábola, etc. Dada la elipse entonces de esto de aquí, encuentre la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto Q, 6,9, y cuyo centro y vértices corresponden al centro y focos de la elipse respectivamente. Ya, recordemos cómo era la elipse. Para la elipse tenemos dos opciones, ¿sí? Podemos tener una elipse que su eje mayor está en el eje X, o también podemos tener una elipse donde su eje mayor está centrado en el eje Y, ¿sí? O sea, el lado más ancho o más largo va a estar en el eje Y cuando el A está bajo la letra I, o el lado más ancho está en el eje X cuando el A está justamente bajo el eje X, el valor de A. Por lo tanto, primero vamos a tomar esta ecuación y la vamos a transformar en la ecuación general de la elipse. Entonces, aquí hay que comenzar a factorizar, etcétera, a trabajar con esta expresión. Comencemos con eso primero. Vamos a formar la ecuación de la elipse. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ordenar primero. O sea, vamos a dejar el 9x al cuadrado menos el 18x, las x por un lado, las y después, más el 25y al cuadrado, menos el 150y, y para el otro lado vamos a pasar lo que no tiene ni x ni y, o sea, el 9 pasaría como menos 9. Eso es lo primero. Recuerde que tenemos que llegar a esta expresión. Voy a anotar la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola era ¿qué cosa? Era un x menos un h, ¿sí? Todo esto al cuadrado, dividido en, si el eje mayor estuviera en x, entonces esto sería el a, ¿sí? Un a al cuadrado en el fondo. Y esto de aquí más, ¿qué cosa? Un i menos un k al cuadrado, y todo esto está dividido en b al cuadrado. Y todo esto es igual a 1. ¿Ya? Esa es la ecuación entonces de la parábola. Y a eso es lo que vamos a llegar. Continuemos con esto de aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
Fíjese que el 9 y el 18 se pueden factorizar, o sea, puedo factorizar por 9 ahí, así que este me quedaría un 2 ahí. Y aquí puedo factorizar por 25 y este de aquí me quedaría 7 ahí. Y cierro, ¿sí? Factoricé. Ya, ¿ahora qué? Ahora vamos a completar cuadrados, completación de cuadrados. Recuerde que aquí hay una técnica que yo le dije la otra vez. ¿Cuál era la técnica? Dividir por 2 el valor de b. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Dividir por 2 el valor de b. Eso quiere decir que yo voy a tomar esto, voy a colocar el x menos el b, este es el valor de b, el que acompaña a x, lo divido por 2. O sea, 2 dividido en 2 me da 1, por lo tanto, esto de aquí sería un x menos 1 al cuadrado. Lo mismo con el 7 lo divido en 2, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar un i menos un 7 medios, y todo esto está al cuadrado. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí, espérame, 150 dividido en 25, estos son 6 nomás. 150 dividido en 25 son 6, no son 7. El otro era 175. Bueno, el 6 dividido en 2, 6 dividido en 2 son 3 nomás, ¿sí? 6 dividido en 2 es 3. Ya, ahí. ¿Qué me falta ahora? Recuerde que de cada solución de esto, si yo resuelvo este cuadrado de binomio, aquí me va a sobrar un 1 y aquí me va a sobrar un 9. Ahí. Pregunta, ¿sabe de dónde salió el 1 y sabe de dónde salió el 9? ¿O lo hago? Chicos, dígame algo. O ya se sabe, no hay problema con eso. No tengan miedo en decirme, no, no entiendo. Yo lo hago, no, si no hay problema. ¿Aló, aló? ¿Hay alguien? Ya, yo todo claro, dice el Felipe. Ya, ok. De todas maneras, recuerde que eso sale de resolver el cuadrado de binomio. Si yo resuelvo el cuadrado de binomio, me quedaría un x al cuadrado menos 2x y 1 por 1 es 1, entonces me sobra un 1, que no estaba en lo original, ya, por eso sobra. Si yo resuelvo este de aquí, me quedaría un i al cuadrado menos 6i, 3 por 3 que sería 9. Menos 3 por menos 3 me daría más 9, por eso salió el 9, ¿ya? ¿Qué me falta ahora? Pasarlos para el otro lado. ¿Cómo los paso para el otro lado? Recuerde que este 9 multiplica todo lo que estaba aquí. O sea, 9 por 1 sería 9 y eso pasa tal cual con el signo. ¿Ya? Y ahí se me va ese. Y acá, el 25 por 9, 25 por 9, eso me da 225. O sea, pasa más 225. Ahí. Y ahí se me fue ese de ahí. Entonces, bueno, el 9 con el menos 9 se me van a ir, ¿cierto? Así que me va a quedar simplemente el 225. Me va a quedar eso por un lado aquí y me va a quedar el 225 por el otro. Ahí. Ya, pero recuerde que tengo que llegar a esta forma. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí la forma? Entonces ahí tengo el 1, aquí tengo el 3 y la única forma de que esto sea igual a 1, o sea, hay que multiplicar por 1 dividido en 225, ¿cierto? Por lo tanto, el 9 va a ser dividido en 225. 9 dividido en 225, eso me da 1 sobre 25. O sea, este de aquí vale 25. Ahí. Y el 25 dividido en 225, 25 dividido en 225, eso es igual a un 9. ¿Ya? En el fondo, si usted se fija, esto pasa cruzado. El 9 pasa acá y el 25 pasa al otro lado. Y ahora todo esto es igual a 1. Ahí está. Esto que nos dio aquí es de la parábola. Entonces, el centro de esta parábola, ¿cierto?
El centro vale ¿cuánto? Vale 1,3. Es el punto 1,3. El valor de A. El valor de A en este caso vale 5. ¿Sí? El valor de B vale 3. Recuerda que eso está al cuadrado. Y el valor de C vale 25 menos 9, que son 16, o sea, vale 4. ¿Sí? Recuerde que el valor de C es igual a la raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. Y de ahí me sale el valor de C, que me daría raíz de 16, y es 4. ¿Qué nos dice esto? De esta elipse nos dice que cuyo centro es el centro de la hipérbola. ¿Ya? Entonces, ese centro es el centro de la hipérbola. Ah, lo otro. El eje mayor efectivamente estaba en el eje X, ¿sí? El eje mayor estaba en el eje X, por lo tanto la parábola se abre, es más ancha, o la parte más ancha va en el eje X. Por lo tanto, la hipérbola también va direccionada en el eje X, para arriba y para abajo. No está en el eje Y, ya está en el eje X. O sea, hay una parte, en el fondo, ¿qué es lo que es la hipérbola? La hipérbola son dos parábolas, po, ¿ya? Usted tiene una parábola que es así, que está unida, y la hipérbola en el fondo da vuelta, ¿sí? Es como que la parábola usted la partió y la invirtió. Le queda una partecita para arriba y una partecita para abajo, ¿sí? Son dos parábolas. Es una parábola que va abierta hacia arriba y es una parábola que va abierta hacia abajo. Por eso, como son dos parábolas, que es lo primero que usted vio, ¿sí? ¿Qué pasaba con las parábolas? La parábola tenía un vértice, tenía un foco, más arriba tenía una directriz, ¿sí? Entonces, esta al ser dos parábolas, así, una que está para arriba y otra para abajo, tienen los vértices que están más cerca, porque los vértices van a estar una así y otra así, entonces están los vértices más cerca, y los focos están más lejanos, ¿sí? Véanlo de esa forma, son dos parábolas, una para arriba y una para abajo. Y esas parábolas ahora tienen unas asíntotas que pasan por el medio, así, las cortan. Entonces, le está diciendo que el centro de esta elipse es el centro de esta hipérbola, ¿sí? Por lo tanto, voy a duplicar aquí. Esto ya lo resolvimos entonces. Eso está ok. Esta era nuestra ecuación de la parábola. ¿Cuál es la diferencia con la ecuación de la hipérbola? Que aquí hay un menos, ¿cierto? Y como el eje mayor también está aquí, esto vale el a al cuadrado y esto vale b. B al cuadrado. Ahí. Bueno, recuerde que ahora recuerde que este A era el mayor, es cuando iba de vértice a vértice. El valor de A, ¿cierto? Si usted tiene el centro, del centro al vértice vale A. Y vamos a colocar del centro al vértice en la parábola. ¿Sí? Del centro al vértice vale A. Este de aquí es del centro al foco. Del centro al foco vale C. ¿Sí? Y el B es el eje menor, la longitud del eje menor, o sea, del centro hasta la parte de arriba del eje menor de la parábola. Pero ahora, como estamos trabajando en la hipérbola, ¿qué pasa en ese caso? Los vértices están más cerca, ¿sí? Y los focos están lejanos. Ah, o sea, los focos de esta hipérbola ahora representan a la letra A, que sería el vértice de la parábola, ¿sí? Entonces, esta de aquí es la distancia del centro al foco. Y esta de aquí es la distancia del centro al vértice. Ahí, ¿ya? Cambia, ¿sí? ¿Entiende lo que le estoy tratando de explicar? ¿Se entiende, chiquillos, o no? O se lo dibujo para que lo vea. Porque a veces cuando a uno le hacen un dibujito, como que le queda más claro. Dígame nomás. Aproveche. Viene con la sesión. Viene con la sesión el dibujo. No hay problema. No lo voy a correr más. ¿Se entiende lo que le estoy tratando de decir? Cuando hablo de esto de la distancia de una y de otra. Dibujito. Ya. Vamos a hacer un dibujito entonces. Déjeme duplicar aquí. Vamos a... Ya. Recuerda entonces, tenemos aquí... vamos a poner un dibujito. Ya. Esa de ahí es mi parábola.
Entonces vamos a ponerle aquí el eje, un eje Y y un eje X. Ahí. Ya, entonces, recuerde que esta distancia de aquí a acá era el valor de B. Esa distancia la vamos a colocar con rojo. Ya. Esta distancia de aquí era el valor de B. ¿Sí? Recordemos entonces, eso de ahí vale B. Bueno, en este caso sería 2B. ¿Sí? 2B. Porque la mitad vale B para arriba y la mitad vale B para abajo. Esta otra distancia entre vértice y vértice vale 2A. Porque A sería desde el centro al vértice, como le puse arribita. Entonces, este de aquí vale 2A. ¿Ya? Y nuestro eje mayor justamente está en el eje X. ¿Por qué sabemos que está ahí en el eje X? Porque la parábola, la parte más grande, está bajito del eje X. Si el número 25 hubiese estado aquí bajo el eje Y, entonces el lado mayor está dibujado en el eje Y. ¿Ya? O sea, la parte más grande se hubiese tenido que invertir. Y la otra distancia que nos falta, que sería cuando yo tengo de foco a foco. ¿Ya? O sea, vamos a poner, por ejemplo, que el foco está ahí y tenemos el otro foco, entonces ahí. ¿Ya? Vamos a decir que ahí están los focos de esta parábola. Ahí vamos a tener el foco 1, lo vamos a poner en morado y vamos a tener el foco 2 al otro lado. Entonces la distancia entre foco y foco es 2C. Por lo tanto, del centro al foco está la distancia de C, ¿cierto? Y por el otro lado C. Ya, eso de ahí vale 2C. Ya. Ahora, ¿qué pasa con nuestra hipérbola? Nuestra hipérbola, entonces, aquí tenemos esto. A ver si es que me permite dibujar aquí con esto. Entonces vamos a suponer algo así. A ver si es que me permite dibujarla, ¿no? Como para que usted tenga la idea, ¿ya? Esa es por un lado. Y tengo otra para abajo, ¿cierto? Parece como me quedó como algo enojado. Ya. Ya, entonces, ahí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Va, perdón. Era para el otro lado. Ahí, me estoy confundiendo. Y esta va aquí. La voy a colocar en negrito. Ya. Ahora, ¿qué le está diciendo? Le dice, tenemos entonces los focos, tenemos los vértices, ¿cierto? De la parábola. Y le dice que ahora el centro que habíamos encontrado nosotros, este centro que estaba aquí, que era el centro de la parábola, es el centro de la hipérbola, ¿ya? En eso no cambia. Es el mismo centro. Pero ahora le dice que cuyos vértices de la hipérbola, ¿ya? El vértice de la hipérbola, ¿es qué cosa? Es el foco de la elipse, ¿sí? Eso quiere decir que esta parábola, o sea, esta hipérbola se abre ahí, pasa por esa partecita y esta se abre aquí, ¿ya? Voy a achicar esto para que no se me salga. Eso es lo que le está diciendo, que ahora los vértices de esta hipérbola pasan por los focos de la parábola, ¿ya? Oh, dale, quiero agarrar esto. Ya, eso. Eso es lo que le está diciendo. Ya. Por lo tanto, ahora el valor de 2C, que era para la parábola, ¿sí? Esto ahora se vuelve 2A. Porque recuerde que la distancia entre vértices, esta de aquí representa la distancia entre vértices, ¿ya? La distancia entre vértices siempre se le coloca la letra A, 2A.
Ahora, la distancia de los focos que eran de la parábola, ahora son la distancia entre los vértices de la hipérbola. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Chiquillos, ¿ahora se entiende que ahora la hipérbola, la distancia que era de los focos de la parábola, ahora es la distancia de los vértices de la hipérbola? ¿Sí? Por lo tanto, ahora el valor de 2c pasa a ser 2a. Eso quiere decir que el valor de a, que era lo que yo le había puesto acá arribita, este valor de aquí, el valor de a, que era del centro al vértice, ahora es la distancia del centro al foco, ¿sí? Ahora es la distancia del centro al foco, ¿sí? Porque ahora los focos de esta hipérbola están acá, po. Lo que eran los vértices de la parábola, ahora son los focos. Y viceversa, lo que eran los focos de la parábola, ahora son los vértices de la hipérbola. Cambió. Entonces, el valor de C, que es del centro al vértice, vale 4. ¿Ya? Eso es. ¿Qué más? Entonces, el centro es el mismo, por lo tanto, sería eso. Y ahora este de aquí es el que vale 16. ¿Sí? Ahí. Ese de ahí es el que vale 16 y este no sabemos. Todavía no sabemos cuánto vale. Así que lo vamos a averiguar. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Con esto, porque le dice que pasa por el punto Q 6,9. ¿Sí? Como pasa por el punto Q 6,9, entonces vamos a reemplazar eso. Vamos a colocar aquí. $6,9, entonces vamos a reemplazar el punto aquí para obtener el valor de B. Entonces este valor de B no lo sabemos. Igual aquí. Ya, ojo, que la distancia, nosotros sabemos que esto de aquí es cierto, porque nos dicen que los vértices de la hipérbola son igual a los focos de la elipse. Eso sabemos que es cierto, ¿ya? Por eso podemos decir que A es igual a C, pero en ningún momento nos dijeron que la distancia del centro al foco de la hipérbola es igual a los vértices de la elipse. No nos dijeron nada, ¿ya? Por lo tanto, tampoco tenemos ese valor, ¿sí? No sabemos cuánto es. En ninguna parte nos dijeron que efectivamente el vértice de la elipse eran los focos de la hipérbola, no lo dijeron, ¿ya? Por lo tanto no podemos asumir eso, solo nos dijeron el vértice y el foco, esa relación. Entonces, como pasa por el punto 6,9, lo vamos a reemplazar aquí y vamos a obtener el valor de B, que es lo que nos falta para encontrar la ecuación. Entonces, el punto 6, X vale 6 y vale 9, ahí. Entonces resolvemos esta ecuación, ¿cierto? Nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar un 5 al cuadrado, que serían 25, dividido en 16, ahí. Menos, ¿qué cosa? El 9 menos 3, que serían 6, y 6 al cuadrado, que son 36, y todo esto dividido en b al cuadrado, ahí. Y esto es igual a 1. Ahí. Seguimos, el mínimo común múltiplo sería el 16b al cuadrado, por lo tanto aquí nos quedaría una multiplicación cruzada, ahí. Menos el 36 por 16. Eso nos da 576 y esto es igual a 16b al cuadrado. Esto de aquí me quedaría entonces el 25 menos 16. El 25 pasa restando y eso me daría 9b al cuadrado. Y esto es igual a 576. 576. Y finalmente el valor de b es igual a ¿qué? A la raíz de 576 dividido en 9. Bueno, 576 dividido en 9 es 64. Así que b al cuadrado es igual a 64. En realidad es el valor que nos sirve, b al cuadrado. Finalmente, entonces, la ecuación que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Es esta de aquí, pero con el 64. Ahí. Ya. ¿Dónde está el tema de estos ejercicios? Saber bien los lugares geométricos, ¿sí?
qué es lo que es una parábola, qué es una circunferencia, qué es lo que es una elipse, qué es lo que es una hipérbola y a qué se refiere cada lugar. Porque si no, están perdidos, ¿sí? Así que ojo con eso. Vuelvan de nuevo a los apuntes, vean que la circunferencia tiene un centro, tiene un radio, cualquier punto a la circunferencia es de la misma distancia. Si hay una recta tangente que pase por la circunferencia, puedo calcular la distancia entre un punto y una recta para sacar el radio. Fijarse la ecuación de las parábolas cuando iban hacia arriba, hacia los lados, y se abren hacia arriba, hacia los lados. Lo mismo con la ecuación de la elipse, tener claro a qué se refiere con los vértices, con los focos, con el eje mayor, con el eje menor, etc. Y acá con la ecuación de la hipérbola, igual, pues conocer cuál es la ecuación de la parábola, cuál es la ecuación de la hipérbola, cuál es la ecuación de la circunferencia, etc. Un formulario. Traten de hacerse un formulario con todos los detalles que les estoy diciendo yo. Consultas o dudas del ejercicio. Recuerde que aquí resolvimos la parte A, ¿ya? Este era un ejercicio de una prueba anterior, por si acaso. Resolvimos esto. Obviamente igual le piden que bosqueje lo que estamos tratando de hacer, ¿sí? ¿Alguna consulta de lo que llevamos hasta ahí? ¿Hasta ese pedacito? ¿O se entiende? ¿O con el repaso entiendo, dejo? Ya, veamos la otra parte. Dice, encontrar las ecuaciones de la asíntota de la hipérbola. Vámonos con las ecuaciones de la asíntota. Entonces, a ver si nos alcanza aquí mismo. Ya. ¿Cuáles son las ecuaciones de las asíntotas? Recuerden que aquí la ecuación de la asíntota se forma una para acá y otra para el otro lado, que en el fondo son dos rectas, ¿cierto? Que pasan por el centro en este caso. Vamos a tener una ahí. Y vamos a tener otra al otro lado. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Una ecuación de la recta, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de la recta? La ecuación de la recta entre un punto y la pendiente era y menos i1 es igual a ¿qué? A la pendiente de un x menos x1, ¿ya? Es igual. Ahora, la pendiente, la definición de la pendiente era en el fondo un delta i, ¿sí? Que sería un i2 menos i1, dividido en un delta x. Vamos a colocar aquí, déjame ver si pillo el símbolo del delta. Ya, aquí tenemos un delta i partido en un delta x. Ahí. Ya, ¿cuál es el punto? El punto por donde pasa en el centro, ¿sí? Sabemos que el punto de esta hipérbola es el centro, tenemos un punto, y ese punto vale ¿cuánto? Vale 1,3. Y estas asíntotas pasan por ese punto. Entonces tenemos el punto 1,3. ¿Cuál es el delta i y cuál es el delta x? Lo dan también aquí. El delta i está bajo el eje y, ¿sí? El delta i está bajo el eje y, que sería bueno, el b solito, que sería 8, ese vale el delta i. Delta i vale 8 bajo el eje y, y el delta x bajo el eje x, que vale 4, ¿sí? Entonces, este delta i es igual al valor de el b, y esto, el b solito vale 8, y el delta x es igual al valor de c, y este vale 4. Ahí. Por lo tanto,
yo tengo esto de aquí que sería ¿qué cosa? Tengo el punto, el 3 que va ahí, porque recuerde que el i vale 3, el x vale 1, y la pendiente va a ser el 8 dividido en 4. 8 dividido en 4. Pero recuerde que este va a ser más o menos, porque son dos asíntotas, entonces una es positiva y otra es negativa. ¿Ya? Y ahí salen las dos ecuaciones de las asíntotas, por si acaso. Ya. Entonces, este de aquí ya sabemos que vale 2. Y simplemente ahora hay que pillarlas. Tengo una que va a ser con un 2 positivo, otra que va a ser con un 2 negativo. Ahí. Entonces, este de aquí finalmente me queda ¿qué cosa? Este i pasa restando al otro, o sea, paso sumando, ¿cierto? Aquí me queda que i es igual a, yo voy a tener 2x menos 2 más 3, 2x. Así que aquí finalmente me va a quedar un i igual a un 2x más 1. Y esa es una. Y la otra asíntota es lo que me salga de acá, de esta ecuación, que me va a quedar aquí este 3 va a pasar sumando también. Y es igual a menos 2x más 2 más 3. Por lo tanto, este de aquí me va a dar un menos x más 5. Ahí. ¿Ya? Ahí están entonces las dos ecuaciones que representan a las asíntotas de esta hipérbola. ¿Ya? Ojalá que se haya entendido un poquito mejor el tema de las asíntotas. Ya no sé si ya hicieron ejercicio o lo tenían clarito el tema. Pero ahí está la ecuación. Voy a poner eso arriba y esto abajo. Ahí. ¿Consultas, chiquillos, o dudas de la obtención de las ecuaciones de las asíntotas? Ahí. ¿Se entiende? Chicos. Ya, ok. Acá. Le dice, encuentre la ecuación de la parábola cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia y pase por el punto 7,1. ¿Se fija que igual es una mezcla de dos cosas? Este otro ejercicio de prueba. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es este centro de la circunferencia porque es el mismo centro de la parábola. ¿Ya? Entonces, aquí hay que comenzar a trabajar algebraicamente. X al cuadrado más 2x más el i al cuadrado menos 14i es igual a menos 41. Lo mismo, hay que hacer completación de cuadrado. En este caso no hay que factorizar. Entonces, si yo hago una completación de cuadrado, recuerde que el b, el valor de b que acompaña al x solito, lo divido en 2, o sea, me quedaría el 2 dividido en 2 me da 1. Por eso aquí me quedaría un x al cuadrado más 1. Y me sobra 1, ¿cierto? Más este 14 lo divido en 2 y me quedaría 7. Por lo tanto, aquí me quedaría un i menos o más. Era un menos. Le cambié el signo. Era un menos. Ahí. Entonces, este i menos 7 al cuadrado y me sobrarían 49, porque 7 por 7 son 49, ¿cierto? Ahí. Y eso es lo que voy a pasar al otro lado. Por lo tanto, aquí me queda un x menos 1 al cuadrado más el i menos 7 al cuadrado es igual a ¿qué?
es igual a menos 41 más 1 más 49. Ahí. Ya recuerden que eso pasan tal cual con su signo, no hay que cambiarle nada. O sea que me queda 41 menos 41 más 50 y eso es igual a 9, ¿cierto? Eso de ahí es igual a 9. Así que esto ahí más esto ahí. Y aquí finalmente me va a quedar un 9. Ahí. Ya. El centro de esta circunferencia es igual a ¿qué? Es igual a el punto menos 1,7. ¿Sí? Y el radio, si es que lo queremos obtener, es 3. Ahí. ¿Ya? Listo. Tenemos entonces el centro de la circunferencia. ¿Se entiende? ¿Consulta o duda de esa partecita? Chicos. Ya. ¿Por qué los paréntesis? Me perdí con los signos. A ver, revisemos los paréntesis. Esta partecita de aquí, tengo este más 1, ¿ya? Y el 49 es lo que sobra de cuando yo resuelvo el cuadrado de binomio, ¿sí? Va, este de aquí es un más, por si acaso. Ahí. Ya, ahí. Entonces, lo primero es juntar todo lo que tiene X y todo lo que tiene Y y todo lo que no tiene nada lo paso para el otro lado. Luego hago una completación de cuadrados. Entonces yo le dije que el truco estaba en que la letra que acompaña, el numerito que acompaña a X solito, lo divido en 2 y hago mi factorización. Si yo resuelvo este cuadrado de binomio, entonces me quedaría X al cuadrado más 2X, pero me sobra un más 1, porque el más 1 no está en la ecuación original, sobra. Lo mismo acá. Tengo un y al cuadrado menos un 14x y lo resuelvo, ¿cierto? Y un más 49. Y eso tampoco está en la ecuación original, así que me sobra. Por lo tanto, los paso con su signo positivo al lado derecho. ¿Ya? Eso se hace en todas las... cuando yo me den la ecuación de esta forma, siempre tengo que hacer lo mismo, ir pasando lo que va sobrando al otro lado, ¿sí? Al lado derecho, por si acaso. Ya, tenemos entonces el centro de la circunferencia y tenemos el radio. ¿Qué sabemos? Sabemos que este centro de la circunferencia es el vértice de nuestra parábola, ¿sí? Y esta parábola pasa también por el punto 7,1. Entonces, vamos a tener dos opciones porque no sabemos si se abre para arriba. El hecho de que pase por el punto 7,1 no nos dice nada. Eso quiere decir que la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda, etc. Entonces vamos a tener estas dos opciones de ecuaciones. O sea, vamos a tener una opción 1, ¿ya? Una opción 1 ahí. ¿Que sería qué cosa? Recordemos la ecuación de la parábola. Sería un I menos un K. ¿Es igual a qué? Es igual a 4P. Va, este es al cuadrado. Este es la de todo acá. Al cuadrado. Menos un 4P de qué? De un X menos H. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción que tengo es esto al lado contrario, ¿cierto? Un X menos H al cuadrado. Un menos 4P de un I menos un K. Ahí. ¿Sí? Entonces la parábola se puede abrir así o se puede abrir así. ¿Ya? Esas son las opciones que tengo acá. Sabemos que pasa por el punto 7,1. Entonces si yo más o menos dibujo, ¿cierto? En el plano cartesiano. Un plano cartesiano chiquitito, ¿no? Como para ubicarme, nada más que eso. Ya, entonces tenemos nuestra circunferencia aquí. Ya, sabemos que el punto 7,1 está ubicado en ¿dónde? Está ubicado en el primer cuadrante, ¿cierto? Vamos a colocar el punto 7,1. 7 para acá y 1 ahí. Ya, entonces tenemos el punto 7,1 por ahí. 7 en X y 1 en
en I. Ahí, ¿ya? Entonces, esta parábola se podría abrir así. Vamos a dibujarla. Se puede abrir así. Sabemos que pasa por ese punto, ¿ya? Bueno, pasa por el centro, ¿sí? Porque le dice que encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. O sea, esto se puede abrir así, de esta forma. Ahí, ¿cierto? O podríamos tener una parábola así que se abra más así, ¿ya? Porque como el centro de esta parábola está justo aquí, ahí. Voy a poner otro color para que se vea. Ahí. ¿Ya? Tenemos esas dos opciones. O se abre así o se abre así. ¿Ya? Bueno, para abajo no nos sirve. Para abajo no podría abrirse porque no pasaría por el 7,1. ¿Sí? Si yo la abro para abajo ya no pasaría por el 7,1, así que está fuera. Y si la abro para este lado, para la izquierda, tampoco. Así que estas son las dos opciones. Esta es la opción 1, que se abre para arriba, ahí. Y esta es la otra opción, cuando se abre para allá, ahí. ¿Ya? Por eso. Ahí están las opciones. Ya. Entonces, como pasa por ese punto, ahora vamos a reemplazar el punto en cada una de las ecuaciones. O sea, aquí pasa por el punto 7,1. Entonces tengo un 1, esto vale un 7. Y lo mismo con esta. Este vale un 1. Perdón, este vale un 7. Y este vale un 1. Ahí. Ya. Entonces, bueno, si tengo un x al cuadrado, recuerde que un x al cuadrado se abre o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este es positivo, sí, porque se abre para arriba, ¿ya? Y este es el negativo porque se abre para allá. Ahí sí. Los tenía cambiados. Ya, y ahora resolvemos esto de aquí. Vamos a resolver esto. Perdón. El h, K es el centro de la circunferencia, ¿sí? O sea, esto. Este es el centro de la circunferencia, este es el h, K. Entonces, el k vale 7 y el h, como vale menos 1, menos con menos me daría más, ¿sí? Ahí sí. Entonces, este de aquí, el h vale 1, que me va a quedar positivo, y el k vale 7. Recuerde que esto de aquí es igual a un h, K. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí, el punto es el punto 7,1, o sea, es 1 en ahí y es 7 acá. Al revés. 7,1, 7,1. Y aquí sí, este de aquí sería un 7,1. Ahí sí, pasa por el punto 7,1. Y ahora resuelvo esto. O sea, aquí me quedaría un 36. Acá me va a quedar 7 más 1, que son 8. Y 8 por 4, que son 32. Por lo tanto, el valor de P, que es lo que me falta, sería ¿qué cosa? Va a ser menos 36 dividido en 32. Y esto es igual a P. Por lo tanto, este valor de P es igual a menos, si lo hago por 4, 36 dividido en 4, eso me da 9 octavos. P es igual a menos 9 octavos por un lado, y por este otro lado, y vamos a colocarle un doble ahí. Ahí. ¿Tengo qué cosa? Tengo aquí un 36, aquí tengo un 6, menos 6. Ahí, 6 por 4 son 24. El I vale 1 y el K vale 7, está bien.
Y esta de aquí vale 36 dividido en 24. Estos son 3 medios. Y este es igual a el otro P. Bueno, este era menos. Ya. Y finalmente, ¿qué es lo que habría que hacer? Reemplazar aquí en la ecuación original, pues si usted ya tiene los valores. Con los valores de P. O sea, toma esta y le coloca ya los valores que corresponden. Entonces, el valor de K, que vale 7, ahí. El valor de P, que vale menos 9 octavos, ahí. Este valor de H, que vale 1 más 1, ahí. Y lo mismo hay que hacer aquí en este pedacito. Y ahí estarían las dos ecuaciones. ¿Ya? Y esas eran las ecuaciones que le estaban solicitando. Las dos ecuaciones, por si acaso. La o las ecuaciones que pasaban. En este caso eran dos, porque tenemos dos opciones de parábolas que pasan. Así que si solo coloca uno, obviamente va a tener la mitad del puntaje. Y este acá vale 7 y este de aquí vale 3 medios. Y ahora es llegar y reemplazar nomás. 9 medios le va a quedar aquí finalmente. ¿Sí? Ya. ¿Consulta o dudas de esto que llevamos ahí? Lo que llevamos en este pedacito. Al final dejé las dos negativas, era una, ¿no? Ahí. Ahí sí. Y esto está bien. Era menos. Ahí, pero el menos con el menos te da más. Este es más 3 menos. Pero con el signo menos de ahí. Ya, ahí están. Las dos ecuaciones. Ya, Felipe, ¿quedas tú nomás? Por la hora, yo creo. Ya, entonces, ahí tenemos la ecuación de lo que nos estaban solicitando aquí. Ya, igual era un poquito más complicado, ¿sí? Porque hay que dibujar también para saber qué nos están pidiendo. Ya, vamos a quedar hasta aquí. Felipe, tú eres voy a tener la grabación. Ahí la detuve.